Padre, te damos las gracias, Señor. Amén. A todos, y de verdad que es un privilegio poder estar aquí adelante. Yo diría que es también un milagro de Dios, porque yo siempre he sido una persona muy tímida y no me ha gustado estar delante del público y delante de gente. Y me acuerdo cuando estaba presentando mi tesis en la universidad, y era una de las experiencias peores que he tenido en mi vida. Tenía una hora para hablar, tenía el papel así, y lo leí en 20 minutos, todo tan rápido que podía, lo escribí así, y tenía unas diapositivas todavía para mostrar, y lo olvidé completamente. Pero gracias que Dios está obrando, y Dios es misericordioso, que hoy día puedo estar aquí compartiendo la palabra de Él. Y Dios es también increíble porque Él nos trata bien suave, porque tampoco no me metió acá inmediatamente cuando me convertí, sino que primero estaba aprendiendo, después estaba en la escuela dominical enseñando a los niñitos, y después estaba acá traduciendo, y poco a poco me estaba como que obrando en mí. Y también siempre he sido muy, como te digo, que mucho me ha importado qué piensa la gente de mí. Cuando empecé a trabajar en la farmacia, y todos los que han trabajado en un servicio saben que vienen clientes que a veces te dicen cosas muy feas que te ofenden, y yo cada día estaba yéndome al baño a llorar después. Pero gracias que en esta área también Dios está obrando, que si ahora yo voy a hablar algo que les parece que no es correcto, no es bíblico, es de mi carne, por favor pueden venir a decirme. Voy a prometer que no voy a ir al baño a correr, a llorar. Pero bueno, de todo este proceso también que Dios está haciendo en mi vida, un poco quiero hablar de ese tema, porque a mí me dieron este tema que me parece un poco difícil, que es el tema de santificación. Me parece un tema muy amplio, y también un tema que seguro que todos los creyentes saben algo. Y está mucho preguntándole a Dios qué cosa le voy a aumentar, qué cosa voy a hablar, para no estar nomás como hablando lo mismo que quien quiera puede encontrar. Y bueno, seguramente que casi todos saben que santificación significa algo como estar separado, poner aparte. Y por curiosidad yo escribí en Google, como todos usan el Google, en finés pyhittäytyä, y fue algo interesante, que lo primero que me contestó fue que el pueblo de Aborias se había santificado para el deporte de esquí. Bueno, una curiosidad que hasta el mundo secular está usando términos bíblicos. Pero cuando nosotros hablamos de santificar, tenemos que pensar quién es que santifica, alguien quien es santo. ¿Y quién es santo? ¿Quién es el que puede santificar? Y bueno, santo es Dios. Y en general no me gusta hablar mucho del origen de las palabras, ni de hebreo ni de griego, pero esta palabra en hebreo, kadosh, que es santo, yo quiero mencionar porque que para mí es la palabra más hermosa en el idioma hebreo. Y cada vez que lo escucho, lo hablo, siento que unos escalofríos pasan por mi vértebra. Es algo hermoso, porque eso también nos quiere decir que Dios también es separado de todo lo visible, todo lo explicable, todo lo entendible. Y Dios es algo tan increíble, majestuoso, temible, sin mancha, todopoderoso, todociente, omnipresente, que no podemos entender, que es separado de todo de nuestro entendimiento. Y como Dios es quien santifica, generalmente tiene que ver un acto soberano de Dios por el cual Él pone aparte una persona, lugar o cosa para cumplir sus propósitos divinos. Y si vemos en el Testamento, en la Biblia, empezamos en el Antiguo Testamento, donde hablan de santificar. En el Génesis, ya cuando Dios creó el mundo, Él santificó el séptimo día, el día de reposo. Dice en Génesis 2 y 3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. También cuenta que Dios santificó un lugar de adoración en el libro de Éxodo 21:43. Dice que allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado
con mi gloria. De misma manera, este templo donde le servimos a Dios es santificado, es separado para todas otras cosas para Dios. Y también Dios santificó el pueblo de Israel. Dice en el Levitas 20:26, habéis pues serme santos, porque yo Jehová soy santo, yo os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios les dio las leyes a los israelitas, los 10 mandamientos, que ahí está como la ley moral, que para que ellos distingan entre bien y mal, y cómo hacer para agradarle a Dios. También les dio después la ley civil, que tiene relaciones con cada área de su vida. Porque Dios quería separarlos de otros pueblos, porque había muchas cosas, mucha perversión en los pueblos alrededores. Por ejemplo, sacrificaban a sus hijos, se casaban entre hermanos y había fornicación, prostitución, muchas cosas que Dios quería separar a su pueblo de esas cosas. También Dios les dio la ley ceremonial, reglas, cómo adorarle, del sacerdocio, de fiestas, de ofrendas. Y eso pueden leer, por ejemplo, en el Éxodo, también Levitas. Ahí hablan del tabernáculo y todos sus utensilios que también fueron santificados. ¿Y por qué es importante que fueron santificados todas esas cosas que yo menciono? Porque ninguna cosa que no es santo puede acercar a Dios. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es la contradicción de santo? Claro, podría ser profano, también usan palabra inmundo. Y entonces, por ejemplo, los sacerdotes cuando servían ahí en el tabernáculo, había muchas cosas, muchos rituales que tenían que pasar, cómo purificarse para acercarse a Dios. Y eso, si les interesa, es muy bueno leerlo, porque eso aunque nosotros ya no necesitamos seguirlos detalladamente, pero nos sirve como un símbolo de cómo apartarse para Dios, y también entendemos mejor la obra de Jesús después en el Antiguo Testamento. Pero ahora quiero definir un poquito la palabra santo. Aquí tengo 3 vasos. No sé si ven, aquí hay un vaso que tiene agua sucia, aquí hay un vaso que es vacío y aquí hay un vaso que tiene agua limpia. Y este vaso que tiene agua sucia ahora está presentando lo inmundo, lo profano. Y esto que tiene agua limpia representa lo santo. Y después hay este vaso que es limpio, que está vacío. Y como podemos ver, tanto lo inmundo como lo santo tiene poder en sí mismo, porque todo lo que toca esto lo ensucia, ¿no? Lo contamina, y lo que toca esto lo santifica. Pero como lo inmundo no puede acercarse a lo santo, en medio hay algo que es limpio. Esto está lavado, está limpio, pero en sí mismo no tiene poder, es vacío, pero puede ser llenado con algo. Y entonces, tanto las personas como los objetos se podrían dividir en inmundos, limpios y santos. Y ahora, para ser santos, nosotros también tenemos que apartarnos todo lo inmundo, ser limpios para poder ser santos. Pero ¿qué es entonces lo que le contamina al hombre? ¿Qué es lo que hace el hombre inmundo? Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, encuentran muchas condiciones, hay enfermedades, también las mujeres después del parto, con su periodo, muchas cosas cuando las personas tienen que purificarse primero. También hay ciertas cosas que no pueden hacer, hay todo ese, como le llaman, ritualismo de purificación, que todo tiene que pasar para poder acercarse a Dios. Y Dios dio todas estas cosas para mostrar cómo el ser humano tiene que vivir para ser aceptado por Dios, y para entender eso, de cómo separarse las cosas y entender la santidad de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, a Jesús un poco le irritaba a veces lo que hablaban los fariseos, porque ellos a veces ni cumplían los 10 mandamientos ni las leyes, pero ponían mucha carga a la gente con estos rituales,
y todas las cosas. Y de 11 a 20, quizás no lo leo todo porque es un poco largo, pero dice, y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entender, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo. Son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. O sea, Jesús y muchos de sus rituales tenían que ver con la ley ceremonial, que era algo muy exterior. Pero Jesús lo como que llevó a la ley moral. Y entonces, hoy día, nosotros, no nos toca esas reglas, pero lo que sí nos contamina hoy día, que nos separa de Dios y de su santidad, es el pecado. Y sabemos que el hombre mismo no puede cumplir la ley y podemos limpiarnos del pecado. Y en el Antiguo Testamento también tenían que dar ofrendas por los pecados cometidos. Había pecados cometidos en ignorancia, que se daban una ofrenda por los pecados. Después tenían esa ofrenda expiatoria, que era por los abusos hacia una persona a Dios. Y siempre tenían que usar un animal limpio, sano, perfecto. Había reglas muy estrictas cómo hacerlo, porque solamente la sangre del inocente, de algo perfecto, podía cubrir los pecados. Pero hoy día no necesitamos hacer eso. Podemos leer acá en los Hebreos 10, de 1 a 10. A ver si lo tenía listo, pero cerré la Biblia por alguna razón. Para ver si alguien lo encuentra antes de mí. Ser perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ya que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como un rollo de libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos, expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En el Nuevo Testamento nos enseña que podemos ser limpios solamente a través de la obra redentora de Jesús. También podríamos leer esto de Efesios 2, 14 y 15. Aquí dice, vamos a leer Colosenses 1:19 porque lo tengo perdido. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y porque delante de santidad no resiste ninguna cosa imperfecta, para ser perfectamente limpios, necesitamos una ofrenda perfecta para siempre. Y cuando nosotros hemos sido lavados completamente limpios con la sangre de Jesús, ahí llegamos a ser como este vaso vacío, y ahí recién podemos acercarnos a Dios. Pero no tenemos que quedarnos solamente vacíos, sino que acercarnos a su santidad, llenar de Él, y entonces llegamos a ser santificados. Y ahí también comienza un proceso en que vamos a ser poco a poco conformados a la imagen de Cristo. Y como hijos de Dios somos puestos aparte. Y como leímos de antes también, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, también es importante entender la diferencia entre la salvación o entre la justificación y la santificación. Que Jesús dio su vida en la cruz como sacrificio por nuestros pecados, y su sangre lava nuestros pecados y nos libra de una eternidad de sufrimiento y de condenación. Y los creyentes somos salvos solamente debido a lo que Cristo ha hecho. No podemos hacer nada para ganar la salvación. Es un regalo dado a cada uno y no importa nuestra raza, edad, madurez o ningún mérito que tenemos. Pero la santificación ocurre como resultado de la salvación. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo entra a nuestra vida. Ya no somos más prisioneros de la muerte, sino que somos libres para vivir la vida que Dios desea para nosotros. De esa manera somos santificados simplemente por eso nuestra situación de almas perdidas que han sido salvadas por gracia. Eso lo llaman también la santificación posicional. Es algo lo que poseemos, que no se nos va a quitar. Y eso se refiere a Pablo también varias veces en la Biblia, cuando nos llama santos. Pero la santificación no se queda ahí, sino que es un proceso progresivo que continúa toda nuestra vida cristiana. Porque a diferencia de cosas y lugares que Dios santificó o son santificados, nosotros como personas tenemos la capacidad de pecar. Aunque hemos sido puestos aparte como hijos de Dios, continuamos comportándonos de maneras que muchas veces son muy contrarias. Y también nos damos cuenta que después que hemos sido salvos, existe como una nueva batalla en nuestra vida. Una batalla interior que es entre nuestra vieja naturaleza y la nueva naturaleza espiritual. En fin, hay un dicho que es un poco feo en la realidad, pero yo no sé si nadie lo ha escuchado acá, pero en el campo, si alguien le pregunta que cómo estás, cómo te va, bueno, en fin, dicen, mikä tässä kun luoja ei huoli ja piru tietää saavansa omansa. O sea, que ¿qué problema tendría yo? Porque Dios no me acepta y el enemigo sabe que ya me tiene. Entonces, pero esto nos habla bastante porque es cierto, a veces nos parece que una persona que no tiene a Cristo, que pasa bien chévere su vida, no tiene mucho problema, hace lo que quiere y no tiene esas batallas como nosotros. Porque bueno, el enemigo no necesita preocuparse de esa persona porque ya sabe que es una pesca segura, ganado ya, sino que más está tratando de pescar a los que todavía podrían caerse y podría quitar de Dios. Entonces, de esta lucha que todos tenemos, Pablo describe ahí en Gálatas 5 y 17. Seguro que muchos conocen este versículo. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Como Pablo, el deseo de nuestro corazón es agradar y obedecer a Dios. Pero como nuestra carne es débil, y no muchas veces nos hace difícil resistir el pecado. Pero entonces, ¿qué es el trabajo de la santificación de nuestra vida? ¿Qué significa eso que Dios nos ha puesto aparte? Podríamos decir que es también un proceso espiritual donde Dios nos está transformando y está cambiando
por medio de su Espíritu Santo hacia la semejanza de Jesucristo. Nosotros vivimos en un mundo caído y todos nos han perjudicado en distintas maneras. Todos enfrentamos problemas y luchamos con el pecado. Y bueno, podría mencionar muchos problemas, pero seguro todos conocen los problemas que tenemos. Todos tienen sus problemas. Y todos estos están como entorpeciendo nuestra habilidad para vivir esa vida que Dios desea para nosotros. Puede ser también, pero necesito un vaso más. Puede ser también que la vida nos ha dado dura. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús. Pero la vida nos ha dado así o así. O sea, estamos llenos de heridas interiores. Y ahora lo que pasa, venimos al Señor, tengo que bajar el micrófono un rato. Dios nos llena, pero ¿qué pasa? Medio que estamos llenándonos y acercándonos a Dios, pero de repente otra y otra vez volvemos a ser vacíos. Parece que como no hemos avanzado, no estamos avanzando para nada. Y es porque tenemos estas heridas interiores que a veces nos causan mucho daño y impiden nuestra madurez, nuestro desarrollo. Y claro, es muy importante que traemos todas las cosas a pies de Jesús, pero a veces, como nuestra carne, somos orgullosos y quizás no queremos contarle a Dios todas las cosas, ocultamos y queremos después nosotros mismos agarrar los problemas. Tenemos muchas heridas y tenemos algunas cosas para ponerle parches. Compramos así curitas que venden en mi farmacia, pueden ir a comprar, están en oferta. Y bueno, diferentes parches. Uno puede ser, por ejemplo, que sí sirve en la iglesia, todo, pero tiene algo en su corazón, algo que no le da paz y bueno, come bastante. Ese dolor interior que tiene lo llena comiendo mucho pollo, mucho frito, se va engordando. Pero en la noche está con ese problema. Otro puede ser que se va a correr maratón, corre todo y dice que el deporte es bueno, pero no deja que Dios esté tratando las cosas que tiene. Y puede ser que otro que está sirviendo en la iglesia, hace muchas cosas, está haciendo todo lo bueno, quiere ser una persona muy buena. No estoy sirviendo en la alabanza, está predicando, está acá, está limpiando, está visitando a los ancianos y todo. Pero sin embargo, se siente rato en rato vacío. Pero nosotros tenemos que rendirnos a Dios completamente. Ahí hablé de las dos ofrendas que daban. Aparte de eso, daban la ofrenda de holocausto, que era rendirse completamente a Dios. Claro, hoy día nosotros, Jesús ya pagó con todo, ya no estamos ofrendando animales, pero nosotros tenemos que ofrendarnos a nosotros mismos de esa manera, rendirnos a Dios, que nos pueda examinar. No sé quién estuvo acá cuando habló Yaretane, estaba hablando de eso, que como Dios, que como unos rayos X nos está pasando cada área de nuestras vidas, examinando. Y solamente así, cuando nosotros nos entregamos completamente a Dios, Dios puede hacer esa obra en nosotros, viendo todas las cosas que hay en nosotros. Y Él nos hace limpios, sanos, y así que ya no se vacía nuestro vaso. Y bueno, y cuando, un ratito. O sea, cuando aceptamos a Jesucristo y empieza ese proceso de transformación y Él señala esas áreas que necesitan ser cambiadas y nos ayuda a crecer en santidad. Y poco a poco comenzamos a ver el mundo, la gente y las dificultades un poco desde una mayor perspectiva bíblica, diferente. Y ya nuestras elecciones comienzan a ser motivadas por otras razones. Quizás antes eran motivadas por el egoísmo, cosas así, pero ahora tendría que ser el amor y la verdad que nos esté guiando. También puede ser que hemos puesto nuestra confianza
en cosas como la riqueza, el materialismo, en la belleza, en lo que sea. Dios empieza a ordenar las circunstancias para también cambiarnos. Y muchas veces yo he pensado que cuando un pobre se convierte, llega a ser rico, y cuando un rico se convierte, llega a ser pobre. ¿Y por qué será así? Bueno, puede ser que un pobre que sufre de hambre, que no tiene que comer, el peor obstáculo para servirle a Dios es el hambre, porque tú sabes, si alguna vez has tenido hambre, que no puedes concentrarte en nada, que ahí está el hambre, o no tienes que dar a tus hijos, como que es difícil de servir a Dios. Y Dios ve que la primera necesidad es saciar ese hambre, es darle algo, necesita, como dicen en el Ejército de Salvación, self-soap salvation, en ese orden, primero sopa, después jabón y recién salvación. Pero cuando un rico se convierte, parece que pierde todo lo que tenía, se vuelve más pobre. Pero puede ser que muchos ricos justamente, su corazón está en el dinero y Dios ve que ese es el obstáculo. Todos conocen a ese joven rico que preguntaba cómo ir al reino de Dios y todas las cosas había cumplido, pero el dinero no podía dar el dinero. Y a veces esas cosas tienen que pasar para que uno pueda crecer. Pero bueno, no es con todos. Hay gente que puede vivir con dinero, también servir a Dios, pero hay gente que no. Pero después sabemos que el proceso de transformación también puede ser doloroso. Pero es bueno recordarnos que siempre está motivado por el amor de Dios por nosotros. Y Dios promete en su palabra que Él no da más de lo que podemos soportar. Dice en el 1 Corintios 10 y 13, ¿alguien quiere buscarlo? Que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, nunca Dios nos permite cosas que no podamos soportar, siempre hay una salida. Y también es muy importante saber que como Dios nos va tratando es diferente. Cada uno vamos a ser moldeados de una manera diferente. Les voy a mostrar. Aquí tengo estos vasos, pero nosotros no somos todos iguales. Algunos son así, otros así. A ver qué más encuentro. Cada uno puede escoger tienes de estos vasos. Somos todos diferentes y Dios hace obra diferente en cada uno de nosotros. Por eso nunca podemos mirar al hermano, a la hermana, porque hace así, porque escoge esto, porque Dios ya no ha hecho eso en su vida, porque Dios tiene un proceso diferente en la vida de cada uno. Si vemos un poco estos, por ejemplo, estoy pensando, este es para medir harina, azúcar, algo. Yo supongo que este es para algún trabajo que uno tiene que ser muy estricta, muy exacto. Será para administrar el dinero, ¿qué sería? O poner acá el orden ahí en la iglesia, que las cosas se hacen a la hora. Hay otros como esto, que lo puedes aplastar un poquito así. Es flexible, pero bueno, no se rompe. Esto lo podrías mandar aunque sea ahí a la selva peruana y se acostumbra a las diferentes, o sea, a las situaciones diferentes. Esto me gusta llevar mi café porque lo mantiene caliente. Esto lo puedes calentar fuerte y no se rompe. Pero esto, si lo calientas demasiado hasta se quema, es de madera. Pero este le da un buen aroma a lo que tomas. Esto podría servir aunque sea para la alabanza, la adoración, porque cuando nosotros adoramos, esa es también una ofrenda para Dios, una ofrenda de olor grato. Y así Dios tiene como un propósito diferente a cada uno. Y para ese propósito, Él está como moldeando a cada uno. Cada uno de estos tiene la misma meta, la semejanza de Jesucristo. Y bueno, y entonces
tenemos que entender que la santificación no tiene nada que ver con vivir en perfección, sin pecado. Y una vez escuché a una persona decirme que ya ha alcanzado ese nivel espiritual de santidad, que ya no peco más. ¡Wow! ¡Qué santo! Pero nunca viviremos sin pecado en esta vida. En la Biblia nos advierte contra tales enseñanzas. En 1 de Juan 1 y 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. También hay muchas religiones en cuales tú tienes que tratar de agradar a los dioses o ídolos para que te vaya bien o para que no te castiguen. Pero la santificación no es tratar de vivir sin pecado para ganar el favor de Dios, sino que la santificación es para nuestro propio beneficio. Dios nos manda que busquemos la santificación para que a través de ella podamos ser bendecidos. Yo me acuerdo en Perú, como son bien católicos, y en el pueblo de mi esposo siempre hacían una fiesta que se llamaba Cortamonte, y lo hacían a favor a una virgen que era virgen de ese pueblo. Y después que ya la familia de mi esposo se convirtieron, ya no querían hacer esa fiesta. Y venían todos los vecinos, decían, oye, que la virgencita se va a molestar, se va a enojar, se va a castigar, le va a pasar esto y otro esto. O sea que la gente vivía con ese miedo, con ese temor. No hacían esa fiesta por por agradecimiento, no por nada, sino que la hacían porque tenían miedo que les vaya mal. Pero nosotros hacemos porque le amamos a Dios. Y entonces la santificación, aunque es algo que Dios nos da, que es obra de Dios, pero también es como una responsabilidad del creyente, eso que lo buscamos, porque Dios nos ha dado como una responsabilidad que debemos desarrollar nuestra propia santificación. ¿Y qué podemos hacer entonces para buscar la santificación? ¿Alguien tiene alguna idea? No. Bueno, son las cosas muy así frecuentes que hacemos, que seguramente todos saben. Una cosa es la oración. Cuando estamos orando, estamos en unión con Dios. Nos consuela, nos fortalece y somos más sensibles también a escuchar el Espíritu Santo. Otra cosa también es la palabra escrita, porque es importante conocer la palabra. Ustedes todos se acuerdan cuando Jesús fue tentado, Él le respondió al enemigo con las mismas palabras de la Biblia. Y así nosotros también, cuando conocemos la palabra, nosotros podemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Porque sabemos que Dios no se recuerda, o Dios recuerda, pero no nos recuerda de nuestro pasado. Pero el enemigo sí, él no se olvida nada. Siempre te culpa, busca las cosas de tu pasado, esto y esto. Pero cuando tú conoces la palabra, entonces puedes responderle y no necesitas escucharle lo que te dice. Por ejemplo, en Miqueas 7:9 puedes decir que escrito es que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar. Entonces, puedes contestarle, puedes decir también que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Porque nuestro pasado, todo ya está perdonado. Y entonces, otra cosa es la comunión. Cuando estamos solos, como esto, es muy fácil, viene un poquito viento y nos caemos. Pero si estamos todos juntitos, tiene que ser ya una tormenta muy fuerte, que nos caemos. Es muy importante. Y también Jesús dijo que seáis uno, así como yo y mi Padre somos uno. Y otra cosa es la adoración. Como antes dije, que ese sea como esta ofrenda de paz, de amistad, de agradecimiento al Señor. Y en el Antiguo Testamento había esa ofrenda de paz. Esa era la única ofrenda que se podía comer los sacerdotes también la carne. Y tenía que ver con la comunión. Y eso es lo que le agrada a Dios. Y ahí también el Espíritu Santo nos guía. Estamos unidos con Dios. Y le alabamos, le agradecemos. Y también el servicio. Así le estamos dando la ofrenda también
sirviendo en la iglesia. Y también sabemos que este proceso de madurarnos y ser completamente santificados termina recién cuando llegamos al cielo. Y recién hasta eso tenemos la lucha contra nuestro cuerpo, sea como sea. No podemos salir de este cuerpo, pero una vez cuando llegamos al cielo ya vamos a ser transformados y ahí vamos a ser perfectos, sin mancha, sin pecado. Como dice en Efesios 5:27, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y mancha. Bueno, ahí está más o menos lo que quería traerles. Solo espero que algo les he podido compartir. Pero como un resumen, que el inmundo, lo sucio, lo contaminado tiene que ser lavado para que esté limpio. Y sabemos que solamente la sangre de Jesús es suficiente para lavarnos una vez y para siempre. Esa es la obra perfecta. Y entonces no debemos quedarnos solamente limpios, sino que acercarnos a la santidad de Dios, quien nos santifica. Somos santos y nadie nos puede quitar la santidad. Dios nos separó de las cosas inmundas, nos separó del mundo para un propósito santo. Y Dios nos manda a santificarnos. Él nos está por medio de su Espíritu Santo transformando cada día más hacia la semejanza de Cristo. Esa es la santificación progresiva que debemos buscar, más de su cercanía y apartarnos del mal. Y bueno, sabemos que en el cielo se acaba este proceso. Bueno, ahí está todo. Gracias. Podemos ponernos de pie y orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Tú eres santo. Eres santo, Kadosh. Dios mío, ayúdanos a entender tu santidad. Que aunque ya no nos toca todas esas leyes del Antiguo Testamento, pero que siempre entendemos qué significa tu santidad. Señor, que tenemos que acercarte con mucha reverencia, tener ese temor a Jehová y entender que tú eres santo. Y gracias que por esa obra redentora de tu Hijo Jesucristo, que diste a la muerte para cumplir, para pagar una y sola vez, Señor, la ofrenda perfecta por nuestros pecados, Señor Jesús. Que hoy día tenemos ese privilegio. Podemos acercarte, Jesús. Podemos ser parte de tu santidad, Señor. Podemos ser llamados santos. Podemos ser también hoy día los sacerdotes, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú obras en la vida de cada uno, Señor Jesús. Gracias, Señor, que nosotros no somos una masa nomás, Señor. Que cada hijo tuyo es único. Cada hija tuya es única, Señor. Tú conoces a cada uno, Señor. Y tú puedes usar a cada uno con caracteres diferentes, Señor. Con cualidades, talentos diferentes. Y también tú nos das dones, Señor. Tus dones, cosas que ni imaginamos que pudiéramos hacer, Señor. Y todo lo haces por tu gran misericordia, porque tú amaste primero. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén.